Buenas tardes amigos y amigas. Les saluda Víctor Franco Luna del canal HB Noticias. Sean bienvenidos a un nuevo día. Hoy viernes 17 de mayo del 2024 estamos saliendo al aire desde la ciudad de Trujillo, siendo exactamente las 2 de la tarde con 55 minutos para compartir esta noticia que es la noticia bomba. Es la noticia que ha sido transmitido por el canal Inti Noticias del hermano Wilmer Domínguez Rema, la entrevista que hizo hace un día aproximadamente al doctor Guillermo Olivera Díaz. Se trata de la corrupción de las más altas esferas que trabajan en confabulación para acusar, para meter presos a quienes se oponen a este régimen y, como quien dice, entre ellos se apoyan dándose favores. Favor con favor se paga. Vamos a escuchar al doctor Guillermo Olivera Díaz, que está diciendo, pero muy fuerte, cómo opera el Poder Judicial, el Ministerio Público y el gobierno, el pseudo gobierno de Dina Boluarte. Pero amigos, antes de compartir el video con ustedes, quiero hacer una pequeña remembranza referente a este humilde servidor. Para los que no me conocen, mi nombre es Víctor Franco Luna y me inicié en este espacio de la prensa alternativa hace aproximadamente 2 años y medio ya. Y quedo sumamente agradecido a la persona que me puso en este camino, me ayudó para estar dirigiendo este humilde programa de mi canal HB Noticias. Y me refiero a la persona que me apoyó, una persona que tiene un sentimiento humano, es un luchador social, es una eminencia en la sociedad y un gran líder con vocación de servicio. Me refiero al hermano y compatriota Wilmer Domínguez Rema. Yo me inicié con él. Él me abrió el camino, me apoyó, y de la que yo agradezco infinitamente. He sabido que se encontraba delicado, muy delicado de salud, pero gracias a Dios, Dios es grande y Wilmer Domínguez todavía el Perú lo necesita. Hombres como él y como muchos más que sí hay todavía que son rescatables, por ejemplo, como el que acabo de mencionar, del doctor Guillermo Olivera Díaz. Hay muchos, seguramente muchos más. Pero exclusivamente al hermano y compañero, compatriota, paisano, Wilmer Domínguez, que transmite desde su plataforma, de su canal Inti Noticias. Ahí lo estamos viendo, ahora es Inti Webs. Transmite desde Barcelona. ¿Cómo llego a conocer a Wilmer Domínguez en persona? Yo fui su seguidor de su canal por un buen tiempo, pero él siempre ha transmitido desde Barcelona. Yo cuando estaba por ahí cerca también lo seguía. Luego de ahí dejé un tiempo y a mi retorno al país, acá al Perú, he continuado viendo sus programas, pero era casi imposible de tener la oportunidad de conocerlo en persona.
veía sus programas y compartía, pero hasta ahí nomás. Y bueno, un buen día, dice en su programa, anuncia que va a viajar al Perú. Ah, caramba, digo, va a venir al Perú. ¿Cuándo vendrá? ¿Cómo? Para comunicarse. Le mandaba mensajes, no me contestaba, porque claro, no me conocía y obviamente que por su mismo trabajo, quizás mis mensajes pasaban desapercibidos. Lo cierto es que no me contestaba, pero bueno, pues yo seguía viendo su programa y lo compartía. Y fue un día en la que ya había pasado algunos meses y yo me dedico hasta en la actualidad a hacer servicio público. Hago servicio de taxis, servicio de colectivo. Me dedico mayormente mi tiempo porque es la única forma también, o bueno, no la única, pero para mí la forma de cómo ganarme unos centavos y llevar a mi hogar. Entonces, ¿cómo lo conozco al hermano Wilmer? Que me fui una carrera muy temprano al Distrito de la Esperanza. Y al regreso me encuentro con él en la avenida, junto que está esta avenida al estadio de Mansiche, al Coliseo Cerrado, como se conoce. Me levanta la mano y yo me acerco y me dice una carrera, me dice para acá, la avenida 9 de octubre. Perfecto, le digo, caballero, suba. Sube y me dice, ya, a 9 de octubre me da la dirección. Perfecto, le digo, no se preocupe. Entonces, por la voz lo identifiqué, pero no estaba seguro. Entonces, lo primero que hice, mirar por el espejo retrovisor, porque como taxista o como chofer, uno tiene que tomar las precauciones, a mirar qué personas suben, porque uno nunca sabe qué personas puede uno estar llevando. Entonces, cuando escucho su voz, lo reconozco y miro por el espejo, era él. Pero, como dice la palabra criolla, pues un diablo se aparece a otro. Entonces le digo, disculpe amigo, ¿usted cómo se llama? Me dice, yo, Wilmer Domínguez Rema. Ah, caramba, digo, estoy hablando con el mismo, con la persona que siempre ha sido mi anhelo conversar. Bajé más la velocidad y me estacioné casi a un costado y le digo, amigo, ¿usted don Wilmer Domínguez? Sí, me dice, que me conoces. Pero por supuesto, le digo, yo soy su seguidor en su canal desde ya un buen tiempo y siempre he tenido el anhelo y el sueño de algún día tener esta gran oportunidad de poder conocernos y conversar. Ah, me dice, qué gusto. Entonces fue para ambos una emoción como paisanos, porque Wilmer Domínguez es, como ya dije, mi paisano, él es de la provincia de Patás, Tayabamba, de donde yo vengo. Eh, y bueno, nos fuimos a su departamento y conversamos y ahí empezó este proyecto de mi canal. Y gracias a él es que estoy en este espacio compartiendo las noticias, llevando mensajes a la población, recogiendo la voz de los pueblos olvidados que no tienen voz, que su voz se pierde en el desierto y nunca son escuchados. Por esa razón es que más me anima a seguir en este espacio para poder llegar hasta los últimos rincones del país. Bien, fue así. Entonces, pues, ¿qué puedo decir más? Gracias a Dios de haberme puesto en mi camino a un hombre tan servicial, un luchador social, que es una eminencia, porque es una persona muy solidaria, que no solamente a mí me ha ayudado, sé, no por él, sino por personas que él también ha ayudado y seguirá ayudando. Entonces, Wilmer Domínguez
El Perú te necesita, hermano, y te felicito desde aquí. Tus programas que haces son muy sintonizadas, muy vistas, tienes cientos y miles ya de seguidores. Pues adelante, hermano, te deseo mucha suerte, que Dios te ayude. Hoy, este video que has transmitido, te lo estoy tomando en esa confianza, porque creo también importante que este video no se va a ver en los canales de la prensa convencional. Tal vez se verán en la prensa alternativa, porque a veces también hay que decir con la verdad. En todo espacio a veces existe el celo de que no querer quedarse atrás, sino buscar cómo echar a un costado o atrás al que está adelante. Por eso digo que para mí sí es importante este video, por eso lo he tomado y quiero compartirlo con ustedes. Pero se trata de temas muy graves, señores, graves, gravísimos. ¿Cómo es que este fiscal, o perdón, este juez supremo provisional, Juan Checle Soria, Juan Carlos Checle Soria, que es el que ha mandado a la cárcel al presidente Pedro Castillo, hoy se sabe que todo ha sido por acuerdo entre Patricia Benavides y Juan Carlos Checle Soria? ¿Por qué decir que se pusieron de acuerdo para mandarlo a la cárcel a Pedro Castillo? Porque ya lo han dicho cuántas veces los abogados expertos en derecho penal, derecho constitucional, que este señor ha cometido una aberración jurídica. Pero ahí está, como él tiene el poder. Ahora, este juez ya fue recusado. Menos mal, ya fue recusado y será denunciado seguramente porque el abogado de la doctora Betsy Chávez, que también está en la cárcel, de ella casi poco se habla, pero el abogado ya denunció constitucionalmente y pide la destitución de Juan Carlos Checle Soria. Así que se le viene también la noche. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar al doctor Guillermo Olivera Díaz, que lo dice con lujos y detalles cómo es que Juan Carlos Checle Soria llegó a ser el juez supremo provisional de la Corte Suprema de Lima. Amigos, cosa increíble, increíble lo que vamos a escuchar, y creo de que con esto ya no se salva ni Dina Boluarte, ni Patricia Benavides, ni Carlos Checle. Estos tienen que ir también a la cárcel. Y de los congresistas, pues ni hablar. Ya eso ya sabemos que estos ya están en fila india para irse derechito a la cárcel. Ahora con el poder están todavía sosteniéndose a la fuerza, pero una vez que se rompe ese muro, esa pared, todo se viene abajo. Y ya está por caer. Así que amigos, hay que seguir adelante y siempre participando con nuestra voz, porque es importante que el pueblo se entere cómo trabajan estos delincuentes que están en los diferentes poderes del Estado. Es vergonzoso, pero la cruda realidad es esa. Con razón que Juan Carlos Checle Soria pues jamás le iba a dar la razón al presidente Pedro Castillo, porque está en sus manos de él. Digan lo que digan, él ya lo tiene decidido a no sacarlo de la cárcel, de mantenerlo ahí. ¿Por qué? Porque tiene que devolver favores a Patricia Benavides, porque Patricia Benavides lo sabe mucho
de los anticuchos de Juan Carlos Checle Soria, que ha pertenecido supuestamente a una banda criminal en la región de Piura. Vamos a escuchar en este momento, amigos, para no hacerlo más larga. La entrevista es importante. Aquí lo tenemos al hermano Wilmer Domínguez Rema en entrevista directa con el doctor Guillermo Olivera Díaz. Escuchemos, por favor, escuchemos. Esta es una buena oportunidad para ti si planeas invertir en Huancayo. En la nueva urbanización El Molino hay lotes de terreno en venta. Ubicado a un lado de Piopata y el río Chulcas, se encuentra este lugar con una hermosa vista. Puedes encontrar lotes desde 100 metros cuadrados a precios negociables. Contáctate para mayor información. Un gusto darle la más cordial bienvenida a don Guillermo. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Bienvenido. Igualmente, Wilber, muchas gracias por siempre pensar en mí. Se regodea con la inmensa playa de noticias del día que suceden en el Perú y que llegan hasta Barcelona, donde usted está. Esas noticias del día tienen que ver mucho con temas específicos en el campo del derecho procesal penal, del derecho penal. Y medio para que el público se familiarice con estas variadas noticias del día, puedo decir que en esas noticias nos encontramos con una inmensa terminología. Suspensión en el cargo, suspensión. 36 meses ya es otra cosa, un término de esa suspensión. Pero esa suspensión es producto de el inicio de una investigación preliminar, es otro término, ¿no? Suspensión en el cargo que puede proseguir con otro término muy ambicioso para mí en particular, detención preliminar. Y esa detención preliminar que Guillermo Olivera Díaz propone, así como propuse la suspensión tiempo atrás, tiene que ver con otro término, denuncia constitucional, la que se ha planteado por la misma doctora Adela Espinosa ante el Congreso de la República. Y en este inmenso archipiélago criminal con fango, de verdad, y en el caso peruano, con fango miasmático, miasma, que tiene que ver con la hediondez, ¿no? Con los olores mefíticos. Acabo de escuchar ahora, porque me llamó alguien que tiene ligamen con William Paco Castillo, que es el nuevo abogado de don Pedro Castillo Terrones, ¿no? Ya lo han visto en el penal de Barbadillo, ¿no? Y yo también lo he visto entrevistado por Exitosa, por Nicolás Lucas, respecto de esta nueva defensa de Pedro Castillo, a cargo de William Paco Castillo, que es otro Castillo, ¿no? Y entonces ahora esa persona que me llama, me habla, doctor, la última, ¿cuál es? Se está gestando en el Congreso de la República una demanda competencial contra la resolución judicial, sentencia estimatoria, que repone a Zoraida Ábalos como fiscal suprema. Mire, a eso me refiero, que ese término de noticias del día tienen que ver con estas otras palabras que estoy mencionando, ¿no? Un inventario interminable. Se pueden agregar muchos más. Y de cada uno de esos quizá es motivo de esta entrevista, ¿no? En primer lugar,
lo que aparece en el flyer que usted ha lanzado a la opinión pública. Flyer es el diseño en donde se anuncia esta entrevista. Habla usted de la suspensión. En efecto, es una medida cautelar al lado de muchas otras medidas cautelares que el ordenamiento jurídico nacional ha previsto. Ahí está el nuevo abogado de don Pedro Castillo, William Paco Castillo, en la foto. Le informo al país, William Paco Castillo fue mi alumno en la universidad. Así que lo conozco bastante como alumno y claro, como abogado y después como magistrado. Inclusive fue abogado de don Alberto Fujimori, ¿no? En cuyo lapso me visitaba muy continuamente. Hasta venía a mis cumpleaños. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Entre alumno y profesor hay una raigambre muy sustanciosa. Y por supuesto que cuando defendía a don Alberto Fujimori me hacía preguntas. Sí, muchas. Y yo encantado de absolverle el pro y el contra, ¿no? Del mismo modo, cuando ahora me han llamado justamente con motivo de él, yo he tenido a bien contestar. No, díganle a Paco que igualito me puede visitar, me puede invitar de nuevo a almorzar como lo hacía antes, o un ceviche como también lo hacía antes cuando estaba con don Alberto Fujimori. Y si me pregunta sobre Pedro Castillo, encantado de darle todos los datos que yo he acopiado, ¿no? En varios meses. Bueno, es un anecdótico. Y en relación a esa suspensión a la que me refería, es una de las medidas cautelares que en forma expresa ha previsto el ordenamiento jurídico procesal penal, suspensión en el cargo. Las otras son, pues, impedimento de salida del país, detención preliminar, embargo, el levantamiento del secreto de las comunicaciones, muchas medidas cautelares, ¿no? Pero la suspensión es la que nos motiva. Se ha planteado el requerimiento de suspensión por la doctora Delia Espinosa, fiscal supremo titular a cargo de la investigación preliminar, ante el juez de investigación preparatoria, Juan Carlos Shekley Soria. Un hombre que hay que tomarlo con pinzas, porque este mismo juez supremo provisional descubre cómo puedes obtener un segundo ingreso gracias a... Haciendo clic, puede... ha sido recusado por el mismo Ministerio Público a nivel de Fiscalía Suprema. Se lo ha recusado por todos los recovecos que le estaba dando a la investigación que pesaba sobre Emma Benavides Vargas, es decir, sobre la hermana de Patricia Benavides Vargas. La que motiva la suspensión requerida es Patricia Benavides Vargas y la otra es Emma Benavides Vargas, que venía siendo investigada por un fiscal supremo provisional que también trajo Patricia Benavides Vargas desde Arequipa. El público que me escucha dirá, ¿y cómo buscan a un personaje fiscal desde Arequipa y lo traen a Lima? Ah, es que los abuelos saben cómo encontrar, así como lo encontraron a Juan Carlos Shekley Soria en Piura. Y lo encontraron a sabiendas que él se encontraba investigado por integrar una organización criminal en Piura llamada Los Ilegales de Piura. Organización criminal integrada por jueces y fiscales que cobraban coima para liberar a cada quien, pues, en Palma, ¿no? Cuando se encuentren pindingas en la cárcel. Y esa organización criminal integrada por jueces y fiscales
estaba integrando pues Juan Carlos Checla, y no lo dice Guillermo Olivera, sino la investigación penal preliminar que se está llevando a cabo en Lima. Precisamente para que se encargue de esa investigación penal contra Chacla y Soria, lo trajeron a Uriel Terán, de Arequipa. ¿Quién la trajo? Patricia Benavides Vargas. ¿Para qué? Para que, por supuesto, le archivara su caso a Checla y Soria y el otro pagara con el sobreseimiento o archivo definitivo de su hermanita Emma Benavides Vargas. Entonces, eso consta en estas carpetas fiscales, y lo ha dicho también el famoso asesor legal, brazo derecho de Patricia Benavides Vargas, el famoso Villanueva, el que tuvo detención preliminar y tomó rapidito las de Villadiego porque se lo facilitaron. Ofreció decir todo lo que sabe, y quizá lo ha dicho, ¿no? Y quizá magnificando, y quizá aumentando, y quizá añadiendo lo que se llame. En tanto que algunos dicen eso es falso y otros dicen eso es verdadero. Y los que no entienden, pues bueno, creen examinar un testimonio en forma aislada. Puede decir Villanueva respecto de Zoraida Ábalos una falsedad, un invento de él, una imaginación pura. En cambio, puede decir una versión respecto de Patricia Benavides Vargas que sea verdad. Es que un testimonio no se lo toma a rajatabla en su 100% como verdadero o falso, no. Los jueces y fiscales y los abogados tenemos que interpretar el acervo probatorio en forma unitaria, tanto que puede aparecer un dicho en favor o en contra de Patricia Benavides Vargas verdadero y un dicho en contra de Zoraida Ábalos falso, porque eso se tiene que colegir, deducir, concluir en relación a otros elementos de convicción que aparezcan en la carpeta fiscal o en otros testimonios o en otras declaraciones de imputados. En fin, ese es un tema bien complejo. Y para resolver este tema de la suspensión requerida de 36 meses en el cargo, como fiscal supremo y como fiscal de la Nación, que todavía sigue como tal porque solo está suspendida, suspensión que se vence el 6 de junio, y para no regresar a ser fiscal ni supremo ni fiscal de la Nación, es que esta suspensión requerida viene al pelo. La misma que quien les habla lo ha venido insistiendo en diversas formas, en post con colores, y a doña Delia le preguntaba ¿hasta cuándo la opinión pública espera? Por fin me ha hecho caso y está requiriendo la suspensión, pero la tiene que resolver don Juan Carlos Checla y Soria, sobre quién pende una investigación preliminar como miembro de organización criminal piurano. Y esa investigación criminal tiene carpeta fiscal a cargo también del mismo Ministerio Público, es decir, creo que de otro fiscal supremo y no de la doctora Delia Espinosa, ¿ya? Así que un problema muy serio, ¿no? Que invita a pensar en el canje, ¿no? Y por ahí ya se habla, ¿no? Que hay canjes muy nauseabundos, asquerosos, ¿va? Se habla cosas muy feas. Yo solo espero los acontecimientos, ¿no? Y con mayor razón, esta suspensión incierta, preñada de incertidumbre, que la tenga que resolver el mencionado Juan Carlos Checla y Soria, cuando él ya le pagó a Patricia Benavides Vargas con una resolución en donde declara infundado el requerimiento de impedimento de salida del país. La misma doctora Delia Espinosa pidió que se le impidiera la salida del país a Patricia Benavides Vargas, igual por 3 años, por 36 meses. Y el Checla y Soria, acordándose de todo lo que le tiene que pagar a su antigua colega,
a su antigua requiriente de favores en favor de EGMA, ha dictado un no al impedimento de salida del país, lo que significa que doña Patricia de repente se equivoca de calle y en lugar de irse a su casa pasa por alguna avenida de alguna embajada, le abren la puerta y se mete, se zampa, como se zampó. Un personaje muy recordado, ¿no? Alan García Pérez. Claro, no se zampó de zampón, se zampó porque primero coordinan, primero utilizan sus atlates, sus tíos George o sus ese que lo identifican como un perro que ladra, ¿no? Que apellida perro de chacra. Esos coordinan, le abrieron la puerta de la embajada de Uruguay en Lima y se metió Alan García Pérez esperando que le den el asilo que le dan desde la capital de Uruguay, el presidente del país, y no le dieron claro, y se metió ahí a pesar de que tenía una resolución de impedimento de salida del país. Con eso ya había violado pues la regla. Oh, señor, usted está prohibido de salir del país, pero ya se salió del país con meterse al local de una embajada que es territorio extranjero. No es peruano, es extranjero. Ya los mexicanos saben muy bien por lo que se hizo en el Ecuador, ¿no? En que se metió la policía y lo sacó un detenido que buscaba también asilo, ¿no? Así que fíjense, tenemos este antecedente investigado por un grave delito de organización criminal como Checla y Soria, que ya resolvió a favor de Patricia Benavides Vargas y que también podría resolver en el mismo sentido. Es decir, una segunda coima, es decir, una cuenta de una mayor coima, diciendo no a la suspensión que se está solicitando, lo cual no debería suceder jamás, porque gravísimo es, al no dictarse esta suspensión en el cargo, el 6 de junio, mañana, vendría a retomar su puesto esta inefable personaje Patricia Benavides Vargas, con el peligro de comenzar a administrar justicia en lo que corresponde a la competencia de fiscal. De repente comenzaría a vender disposiciones de archivos sobre seguimientos. 3 razones para reunirse con los misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Aprenda a tener más fe en Jesucristo. Cómo hallar la felicidad duradera. Cómo orar y obtener respuestas de Dios. Haz clic en el enlace de abajo del video para hacer una solicitud en línea. Y 2 misioneros en tu zona se pondrán en contacto mediante un mensaje de texto, correo electrónico o llamada telefónica. Juntos, fijarán un día y hora para reunirse. Puede ser en línea, en casa, en la iglesia o incluso afuera. Las visitas suelen comenzar con una oración. Los misioneros compartirán un mensaje sobre Jesucristo y el plan de Dios para ti y responderán a cualquier pregunta que puedas tener. La visita suele durar menos de 30 minutos. Al terminar, te invitarán a orar, a venir a la iglesia y a dar ciertos pasos para acercarte más a Dios. Haz clic en el enlace a continuación para solicitar una visita de los misioneros. Tu felicidad duradera empieza aquí. Instagram takes up too much time. What I'm about to share with you is how my team and I shave off hours of sales and customer support time, plus how we get crazy click-through rates of 15 to 20%. Today, I'm sharing my secrets on generating thousands of Instagram comments and messages without having to manually send one of them, plus creating a ravenous audience of people who are willing to click links, leave the Instagram app, and do other stuff I ask them to do. To do so, I'm going to take you behind the scenes into
our ManyChat account, which is where I set up these automations. These are really user-friendly tools and concepts that you as a business owner should get to know today because they are becoming more and more common and they are massive time savers. Here I am inside of my ManyChat account. Highly recommend signing up for one and connecting your Instagram and your Facebook so that you can run these automations. Before I show you how to set them up, take a look at our history of what we've run in the past. This automation right here was when we were hiring, and if people commented the word jobs on my reel, then I was able to automatically DM them the link. And you can see that it ran 424 times and over 19% of people who opened that DM with the link clicked through. So this is the page of where you're going to set up automations. You can see on the left-hand side, there are quite a few options, but go to automation. This is where you're going to build up the flows. So I like to go to new flow, and there are templates that you can check out here if you'd like. And in this case, I'm just going to say start from scratch, and I'm going to choose what the trigger is going to be. So go to Instagram, and in this case, I want to set up an automation when someone replies to my story. So we'll start there, and here's where you're going to choose the settings. So do you want this message to go to a follower for all stories or a specific story? So let's leave it at all stories. And then do we want the reply to contain any word or specific word? So we want the person or the follower to reply to my story with a specific word. Let's say green is our key word. And like I said, sometimes I do it in lowercase too, but I don't think it matters. And so that way, when someone replies to my story with the word green, I'm going to set up this automated reply. I can also automatically like replies too. So let's turn that on and let's save that. Now we need to choose what happens after they use this trigger word. Sometimes I like to save it so that I know what the trigger is. So now the step that we're going to go to is Instagram, and this is where we're going to write the message. So when someone replies to our story, what do we want them to say back? So we can go, hey there, and you can look at this menu option right here and choose whether you want to actually input their first name or any of these other fields. I find if you use this field, what's going to happen is ManyChat will choose whatever is pulled from the name field here. So some people don't have their name in their name field. So that's why I tend to steer away from it. So that's my message that I'm going to reply back to. And now I'm going to go ahead and hit publish. And you can see here that the trigger automatically went into activated mode. So again, anyone who replies to my story with the word green is going to get this response. I can even preview it in ManyChat as well. There you go. I can see how it's going to look. Or I recommend actually picking up your phone, signing into an Instagram account that's not the one sending the message, and then testing it that way. So here's one of my stories. I'm going to reply with green, hit send, and then I can see here that I've already gotten a reply, that they've liked my reply, and then I've gotten the link sent to me as well. So make sure you click it and make sure it works. This automation is powerful in order to send links 24/7 while you sleep. So think about the power and think about how much time this is going to save you. Click the link below to learn more. Y quizás subiría la tarifa. Y de nuevo, como fiscal suprema titular, quisiera retomar la Fiscalía de la Nación, lo cual jamás debería suceder. Para eso es que se ha hecho bien en reponer a Zoraida Ábalos, porque en su calidad de fiscal supremo titular ya habría la posibilidad de que en una sesión de Junta de Fiscales Supremos le cierren el paso a Patricia Benavides Vargas y nombren una nueva fiscal de la Nación, que debería ser Delia Espinosa Valenzuela, porque Zoraida Ábalos ya fue. Le toca pues a Delia Espinosa, porque el otro que sigue, Pablo Sánchez, también ya fue fiscal de la Nación, además muy cuestionado. La única que no está cuestionada es Delia Espinosa, y a Zoraida Ábalos no se le cuestiona por corrupción, sino por haber interpretado la Constitución a su modo,
abriéndole investigación preliminar al presidente de la República en funciones del entonces, Pedro Castillo Terrones, y suspendiendo el ejercicio de esa investigación, la actuación de diligencias, hasta que termine su mandato, el 28 de julio del año 2026. Y por esa situación es que se la inhabilitó por el Congreso de la República, ¿no? En donde ya ustedes saben los alimañas que hay, ¿no? Los tiburones que hay en este archipiélago criminal al que me he referido. Ese que tiene fango, ese que es miasmático, ese que es mefítico y que se llama Congreso de la República, ¿no? Y ya ustedes saben cómo se logró hacer voto a voto la inhabilitación de Zoraida Ábalos, y el Poder Judicial ha dicho no procede el fuero parlamentario cuando violan derechos fundamentales. Es que no puede creerse que es una infracción de la Constitución cuando ha hecho una interpretación que en mi concepto está mucho más arreglada a derecho que otras. A mi modo de ver, quizás no lo he dicho nunca, un presidente en funciones no tendría por qué ser pasible de investigación preliminar. No es cierto que el artículo 117 de la Constitución Política solo prohíba la acusación, mas no la investigación preliminar. No, señores. El verbo que utiliza el artículo 117 de la Constitución Política es estrictamente el verbo acusar. Que el presidente en funciones durante su mandato no puede ser acusado, sino por 4 o 5 supuestos. En todos los 95 restantes no puede ser acusado. Y como la Constitución emplea el término acusar, entonces dicen, sí puede ser investigado. No, señores. El verbo acusar, que se emplea en el artículo 117, es el mismo verbo acusar que se emplea en el artículo 99 y el artículo 100 de la Constitución Política. El mismo verbo. Y la misma derivación de términos de este verbo acusar, se habla de acusado. Dice, la Comisión Permanente puede acusar al presidente de la República. Acusar. Muy bien, pero ¿cuándo lo acusa la Comisión Permanente? Cuando se le ha presentado una denuncia constitucional y la subcomisión de acusaciones constitucionales la investiga. No la acusa la subcomisión, no, comienza a investigar. Tanto que lo cita al denunciado, le recibe su declaración, se actúa en medios probatorios porque así lo permite el reglamento del Congreso, que es ley, que es constitución política para el funcionamiento del Congreso. Es decir, ahí hay un conjunto de investigaciones con defensa técnica y defensa material, y solo cuando llega a la Comisión Permanente se acusa ante pleno, se acusa y se nombra una comisión acusatoria. Como ven, es el mismo verbo acusar, que del artículo 99 y 100 comprende las mismas acusaciones en su estricto que hace la Comisión Permanente y la investigación que hace la subcomisión de acusaciones constitucionales, porque ellos no acusan. Lo que significa que cuando la Constitución Política emplea el verbo acusar, comprende lo que sea pasible de investigación para después que eso mismo sea pasible de acusación. Es decir, es un término bifronte, ¿no? Señor, para acusar, investiguémoslo primero, porque la Constitución, ¿cómo nos va a decir acusen sin haberlo investigado? Y quien lo investiga es la subcomisión de acusaciones constitucionales. Del mismo modo, cuando la Constitución Política, en su artículo 117, que dice que el presidente durante su mandato no puede ser sino acusado, es el mismo verbo que se está empleando en el artículo 99, acusar. Por lo tanto, ese verbo acusar del 117 comprende, tampoco puede ser investigado, salvo en 5 casos, por disolver el Congreso, ¿no? Ahí la Constitución permite, investíguenlo, acúsenlo y condénenlo.
Pero don Pedro Castillo Terrones no disolvió el Congreso, no, ni intentó disolver el Congreso, no, ni siquiera puede hablarse de actos preparatorios para disolver el Congreso, no, él no coordinó con nadie, él lo dice, no coordinó con nadie, no hay ninguna llamada telefónica que le ha hecho al presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, como sí lo hizo Patricia Benavides Vargas, para detenerlo, no hay ninguna llamada que haya hecho antes de al comandante general de la policía o a la comisaría tal o a la comisaría de Andahuaylas, como lo hizo el famoso Antauro. No, lo único que hizo don Pedro fue leer. Y yo lo he escuchado a Wilmer, ¿qué importa el contenido de lo que haya leído? Yo ya había puesto ejemplos. Si yo, presidente de la República, leo un discurso en donde digo, mañana me voy a chifar a mis 19 ministros. Lo leí, pero no los chifé. Al contrario, al día siguiente los invité al chifa, que es otra cosa. Y por haber leído eso, es que yo no me convierto en asesino, ni tentativa de asesinato, ni acto preparatorio de asesinato, como por ahí se ha dicho. Eso de Pedro es acto preparatorio. No, Benji está también fuera de foco, ¿no? Aunque él también dice que no, es una infracción constitucional, por lo tanto está bien que lo hayan votado de la presidencia de la República, ¿no? Porque por infracción también se inhabilita, se suspende, se destituye, ¿no? Entonces él dice, no, está bien que lo hagan infracción constitucional y por lo tanto que lo suspendan o que lo destituyan o que lo inhabiliten hasta por 10 años, olvidándose de que él era su abogado antes, ¿no? Cuando recibía estipendio, honorarios profesionales, ¿no? Así que, como ven, este tema de la acusación, de la investigación, tiene sus interpretaciones, que doña Zoraida Ábalos lo hizo de un modo, y por ese modo distinto es que se la inhabilitó por 5 años, lo cual es una afrenta, un vejamen terrible para quien es fiscal de carrera, ¿no? Y para quien es abogada de más de 30 años de ejercicio profesional. Bueno, entonces aquí estamos con el serio problema de que don Juan Carlos Shekley Soria es el que tiene que resolver el requerimiento de suspensión. Lo debe declarar fundado para que nunca más regrese al cargo esta inefable Patricia Benavides Vargas. Pero si regresa, porque este Shekley Soria, que debe darse por recusado, ojo, debe darse por recusado, ya le han presentado la recusación. Al declararlo infundado, está diciendo, Patricita, te pago ahora y regresa tú a la Fiscalía Suprema y desde allí archiva mi carpeta fiscal que la tienen abierta. Esta Dilia, Villina, no me la quieren cerrar, pero tú como eres mi aliada, me imagino que te vas a traer otro Terán para que, Terán Fernández, ¿no? A Uriel Terán, para que me la archive, ¿no? Eso es lo que es un serio problema que vive el país al encomendar la administración de justicia a un fulano que viene de las canteras coimeadoras de la Corte Superior de Justicia de Piura. Fue el presidente, inclusive, ahí lo veo en medio. Señor Juan Carlos Shekley Soria, usted tiene carpeta fiscal por cobrar coimas con fiscales en muchos casos, no en uno, en muchos. Y yo no sé cómo esta Patricia Benavides Vargas, que tenía esa carpeta durante buen tiempo, no lo avanzaron, al contrario, lo dilataban porque estaban esperando que llegara la carpeta de Emma Benavides Vargas a las manos, a la férula de Juan Carlos Shekley Soria. Estaban para que hagan el canje pues, de favores, o de coimas, o de prebendas, o de medidas pues, beneficiosas en favor de ambos. Y este Shekley Soria, entonces, ¿cómo es que fue escogido a pesar de tantos pergaminos, a pesar de este prontuario, por lo menos inicial, ¿no? Que yo no lo estoy diciendo porque lo inventé, no, la carpeta fiscal no lo inventa Guillermo Olivera Díaz. La carpeta fiscal tiene maridaje de actuación de un fiscal supremo y de un juez supremo. Por lo tanto, en todo el tiempo que está investigando y que no se ha archivado, es porque viene actuando
en esa coyunda un fiscal supremo, provisional, lo que fuere, y un juez supremo, quién habrá sido o quién lo es, no lo sé. No lo puede ser el mismo, ¿no? Juan Carlos Checle Soria. Por eso es que a mí me alarma que el Poder Judicial, es decir, los jueces supremos, en particular el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, lo mantenga a este magistrado tan cuestionado. Solo una decisión de este presidente del Poder Judicial, cuyo nombre no hay que mencionarlo, lo decide en la noche en su camita, al siguiente día hace el oficio y le dirige el oficio a Juan Carlos Checle Soria, lo saca del cargo y lo pone a otro. Solo eso se necesita, pero no, lo mantienen ahí tiempo largo como juez supremo de investigación preparatoria provisional, a pesar que la ley 27399, que se refiere en forma expresa a todas las medidas cautelares de la ley 27379, dice que estas medidas cautelares las debe resolver un juez supremo titular. Don Juan Carlos Checle Soria, ahí que lo veo en medio de dos mujeres, de las dos que usted quería favorecer, o que le ofreció favorecer, como lo dice Villanueva. Usted no es titular. Usted fue escogido no sé cómo por un presidente de la Corte Suprema y lo trajo desde Piura, como lo escogieron al Uriel Terán desde Arequipa. Y usted, no siendo titular en aplicación de esta ley que le estoy diciendo, 27399, juez supremo titular, usted debe apartarse, usted debe allanarse a la recusación que ya la han planteado. La recusación significa: usted, piurano, integrante de organización criminal, no queremos que sea el juez en Lima, en este caso. Apártese, acepte, allánese a esa recusación. Y si no tiene usted la dignidad de convenir en esa recusación, le pido a la Junta Nacional de Justicia que los 5 actuales que pueden hacer quórum, y con el quórum inmediatamente suspendan en el cargo a este Juan Carlos Checle Soria, porque ya tiene investigación preliminar abierta. Por eso es que me asusta que el del Poder Judicial, que lo puede sacar con un simple oficio, no lo hace. Y me asusta que los 5 ahora de la Junta Nacional de Justicia lo tienen investigando preliminarmente a Juan Carlos Checle Soria y no le dictan ninguna medida cautelar, a pesar de todos estos pergaminos que están en las carpetas fiscales, no en el dicho de esta entrevista, ¿no? Así que debe suspenderse inmediatamente, mañana, por la Junta Nacional de Justicia, a este señor Juan Carlos Checle Soria, para que el Poder Judicial, es decir, el presidente de la Corte Suprema, encargue a un vocal supremo titular para que resuelva todas estas medidas cautelares de que habla la ley 27399. La ley, no Guillermo Rivera Díaz. Yo no he inventado el término vocal supremo titular, sino la ley. Entonces, la ley es la que tiene que respetarse para todo tipo de medidas cautelares en relación a los funcionarios públicos seriados, inventariados, previstos en el artículo 99 de la Constitución Política, es decir, del presidente de la República, de los ministros, de los congresistas, de los jueces supremos, de los fiscales supremos, del defensor del pueblo, del Contralor General de la República y todos esos altos funcionarios. Un juez supremo titular y no un suplente provisional traído desde Arequipa por ser justamente integrante de organización criminal. Alguien me decía, es que el DOC lo propuso. Ya ustedes saben quién es el DOC, ¿no? Que él lo propuso, dicen. Y él lo propuso, dicen, para que favorezca pues a su comadre, ¿no? Emma Benavides Vargas, y a su otra comadre, a Patricia Benavides Vargas. Porque ¿quién está resolviendo las cosas de Patricia? Juan Carlos Checle Soria. ¿Qué resolvió? No al impedimento de salir del país. Grave, no a la suspensión en el cargo, y lo tendríamos en el 6. De ser así, pido al 1.000.000 de peruanos que venga
a las puertas de la Corte Suprema de la República y yo no sé, le hagan justicia popular a un inefable magistrado que funge de administrador de justicia cuando realmente es integrante de organización criminal, como lo dicen los fiscales. Por eso es que le dictan disposición fiscal, la número 1, en donde lo hacen miembro de una organización criminal, por los elementos de convicción que tiene, ¿no? No porque les ha dicho Guillermo Olivera. Guillermo Olivera lo único que ha dicho es a Patricia Benavides Vargas, para que no regrese el 6 de junio, se le tiene que dictar la suspensión en el cargo, y qué bien que doña Delia Espinosa me ha hecho caso. ¿Y por qué no me hacía caso? Según me cuentan, es que le decían, si ya Patricia Benavides Vargas está suspendida, ¿cómo la vamos a suspender de nuevo si ya está suspendida? Esta suspensión recién se vence el 6 de junio. Entonces habría que dictarle pues, el 6 en la noche otra suspensión, pero no la puede dictar la fiscal supremo, lo tiene que en audiencia pública el checle, y ya pasó el 6, por lo tanto regresaría el 7 a asumir funciones. Como ven, es un asunto muy intrincado, que piensen pues que a una suspendida no se le puede suspender de nuevo. Entonces yo he contestado eso. De hecho, ¿y a un condenado entonces no se le condena de nuevo? No, señora, don Alberto Fujimori tiene la condena 1, tiene la condena 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, y en muchas hasta se apeló a la confesión sincera, es decir, se declaró corrupto. Consintió en la sentencia porque él hizo confesión sincera, ¿no? Como ven, sobre una condena viene otra condena y una tercera condena. Ya en la ejecución se verá cuándo vence la primera condena y si se suma el término de la segunda condena. Claro que se puede sumar, porque si ya Alberto Fujimori cumple sus 25 años de pena en el año 2032 y viene por el caso Pativilca 25 más, entonces en 1932 comienza su condena con 25 para que termine el año 2057, cuando ya esté hecho polvo, ¿no? Comido por los gusanos, ¿no? Porque es que los crímenes de lesa humanidad deben ser castigados de ese modo. Lo mismo que se ha hecho con Pedro Castillo Terrones. ¿No se le dictó prisión preventiva 1? Ya estaba preso con prisión preventiva 1 de 18 meses. ¿No es que la misma Patricia Benavides Vargas le pidió la prisión preventiva 2 y el Supremo César San Martín le dictó sobre la prisión preventiva anterior? Es que ya se había vencido la de 18, todavía no. Y cuando se venza la de 18, ahí viene la de 36, pues, y la de 36 ya no se va a vencer porque ya ustedes saben que está en momento de acusación, ¿no? Y después de la acusación viene el juzgamiento. Y gravísimo, y viene el juzgamiento. ¿Por qué? Porque ya lo resolvió Juan Carlos Checle y Soria, ya lo resolvió. Ustedes lo habrán escuchado. El 21 de este mes prosigue la audiencia de control judicial de la acusación fiscal. Y ya le dijo el Checle y Soria, que me imagino que nunca hizo posgrado en materia penal, ni jurídico penal, ni procesal penal, le dijo: señorita fiscala, prepárese para el 21 para que ya usted formule el requerimiento fiscal, el requerimiento acusatorio. ¿Y qué le parece si le doy 50 minutos? Sí, doctor, sí está bien. Por lo tanto, ya le dijo que el 21 haga el requerimiento fiscal y también le invocó a los abogados que vengan preparados ya para contestar ese requerimiento. Con eso les está diciendo: voy a rechazar la nulidad que me ha planteado ese abogado gordito que lo hizo de mala manera en la audiencia del 9 de mayo, ¿no? Contra esa realidad rarísima de este abogado, si fue que yo la cuestioné feamente, es que el resultado fue que don Pedro Castillo me habrá escuchado seguramente varias veces en el link, en el vídeo que le harán llegar o lo harán escuchar, no sé cómo, y lo sacó a ese abogado y le está poniendo a William Paco Castillo. Lo malo es que, William Paco Castillo, no puedes plantear ninguna cosa que ya no haya sido planteada por escrito
10 días después de que haya sido notificado el requerimiento acusatorio. Solo tú tienes que proseguir la intervención oral de lo que haya comenzado la defensa, ¿no? La de Cifuentes o la de Medrano, que de taquito solo le pasó al otro abogado que hablara sobre la nulidad, y solo habló sobre la nulidad a pesar de que él debió haber planteado por escrito muchos otros medios de defensa, como lo dije en otra ocasión. Pudo pedir el sobreseimiento, pudo plantear una excepción de naturaleza de acción, pudo plantear otro tipo de nulidad absoluta, otro tipo y no de lo que ha hecho este señor. Pide nulidad de la disposición 1 fiscal, de la del 7 de diciembre del año 2022. No, señor, usted debió plantear la nulidad absoluta, que en forma expresa así se titula desde el artículo 150 del Código Procesal Penal, en donde se puede pedir la nulidad absoluta porque se ha promovido la acción penal, es decir, se ha iniciado el proceso penal en forma reñida con las normas constitucionales y legales, como en efecto fue aquí. No se pudo pedir detención preliminar por una fiscal de la Nación que era incompetente. Ni siquiera pudo notificarse esa detención policial violenta a mano armada a la fiscal de la Nación, porque lo he dicho 1000 veces, porque la Constitución política en su artículo 2, inciso 24, parágrafo F, dice que al detenido se lo tiene que poner a disposición del juez, aún del cheque de historia, ¿no? Porque el juez tuvo que ponerlo en libertad, porque el juez no le puede prolongar la detención policial, la detención preliminar judicial. No lo puede hacer eso de oficio. El juez tenía que ver si hay alguna autorización de procesamiento penal dictada por el Congreso. No lo había el 7, ni el 8, ni el 9, ni el 10, ni el 11, ni el 12 de diciembre, porque solo una resolución acusatoria del contenido penal del Congreso es lo que autoriza el procedimiento penal de un presidente de la República, de cuyos términos acusatorios el juez supremo no se puede ni exceder ni reducir. Por lo tanto, él no podía decir me excedo o me reduzco si no había resolución acusatoria congresal de contenido penal. No lo había. De allí que tuvo que ponerlo en libertad el 7 de diciembre mismo, si es que no habría sido su abogado un topo. Pero si lo fue el que ustedes ya saben, pues no, él lo hizo firmar, más bien 5 documentos lo hizo firmar don Pedro Castillo y no los cuestionó nunca, ni el 7, ni el 8, ni el 2 de diciembre, ni en enero, ni en febrero, ni en marzo, ni en abril, ni en mayo, ni en julio, ni en agosto, ni en septiembre lo cuestionaron. Solo el 10 de octubre del año 2023, ojo, recién un Eduardo Pachas lo presentó, esos documentos que firmó don Pedro Castillo, ante el Tribunal Constitucional, y el día de la audiencia, 4 de diciembre del año 2023, ese Eduardo Pachas no se refirió a ninguno de los documentos en ninguna forma, ni siquiera el detenido. Porque estaban siguiendo el guión de no sé quién que actúa tras bambalinas, ¿no? Lo mismo, señores, este abogado último del 9 de mayo del año 2024, es que se ha referido en alguna forma a la detención policial con metralletas, es decir, a mano armada, en donde se encuentran firmados estos 5 documentos que le hizo firmar este topo a su cliente. No, ni lo ha mencionado, ni ha planteado la nulidad absoluta basándose en esas cosas. No, él ha planteado la nulidad absoluta de la disposición número 1. La disposición número 1 es después de la detención policial, es después del requerimiento fiscal de detención preliminar judicial de 7 días, es después del inicio de la investigación preparatoria. Y ahí recién se está dictando la disposición 1, la 1. Y todo lo de atrás lo deja intocado. Lo mismo que lo dejó intocado este otro que demandó el amparo en supuesto favor de don Pedro Castillo, de nombre Walter Ayala, cuando él presentó su demanda de amparo el 28 de enero del año 2023, les confieso que ni siquiera emplea la palabra detención, ni siquiera emplea la palabra flagrancia, ni siquiera se refiere a la detención preliminar judicial que lo pidieron el 7 de diciembre, ni siquiera se refiere a la detención preliminar judicial que la dictó el juez el 8 de diciembre,
no se refiere ni la prisión preventiva que se dictó el 15 de diciembre del año 2022, ni se refiere a la confirmatoria del César San Martín en segunda instancia el 29 de diciembre del año 2022, a pesar de que la demanda de amparo es del 28 de enero del año 2023, él no se refiere en ninguna forma a todos estos elementos penales porque se habría llevado de encuentro a la firma de esos 5 documentos policiales en donde ni el Topo ni don Pedro Castillo lo reprobaron, lo observaron en ninguna forma. Por eso es que encantado que don William Paco Castillo me llame, me busque. Claro, será por teléfono. Desde Europa solo se habla por teléfono, ¿no? Por WhatsApp. Encantado para darle alguna luz, que la sucio o no. No es mi tema, ¿no? Así que encantado en este caso, amigo Wilmer, que me hiciera alguna pregunta específica respecto de estos temas que están en curso, en trámite, quizá sobre la investigación preliminar que ha iniciado el señor fiscal de la Nación contra la Presidenta de la República, contra su ministro del Interior, por asuntos gravísimos, como es eliminar a todo el pelotón de policías que trabaja con la Fiscalía, es decir, lo elimina a la DIVIAC, por solo una resolución ministerial, por supuesto, que ha ordenado la Presidenta de la República, conforme lo demuestra el hecho que la misma Presidenta de la República se fue un X día con su hermanito Nicanor Boluarte Segarra a la oficina de su abogado convocante de la reunión, Mateo Castañeda Segovia, a donde citaron expresamente a un ex ministro del Interior de apellido Morán, en donde le pidieron en forma expresa que de la oreja lo convenciera a don Harvey Colchado para que le archivaran la investigación en favor de su hermano Nicanor, de la presidenta allí presente. Eso es gravísimo, colega Castañeda, eso no es defender, esa es tener idea criminal, decisión criminal y actuación criminal. No se defiende buscándolo a una tercera persona que se llame Morán y que haya sido el ministro del Interior para que busque recomendar el caso a quien se encontraba a cargo de la investigación del hermanito Nicanor, como era Harvey Colchado. Y cuando ya lo votaron a Harvey Colchado por obra de este ministro, de nuevo lo convocaron a Harvey Colchado a un local aeronáutico que se llama, de nuevo le invitaron a almorzar, pagó la cuenta Mateo Castañeda, de nuevo estaba Morán y ya no estaba en DIVIAC, y esta vez le pidieron que busque información para tumbarlo a Villena de la Fiscalía de la Nación y para tumbarlo a no sé quién más, al otro coronel que estaba también medio no siguiendo el libreto, ¿no? Eso no es defender, porque Harvey Colchado, ya no estando en DIVIAC, no tiene que investigar nada de entuertos que tenga el actual fiscal de la Nación Villena para que ustedes lo tumben. Y peor, ofrecerle, usted asciende a general y usted, recuerde que en diciembre se pasan al retiro a los coroneles como usted que no nos quieren servir. Y si usted no sirve, lo liberamos del todo. La inspectoría le archiva todo, es decir, lo perdonamos. Eso no es defender, eso es tener idea, decisión y actuación o comportamiento o conducta criminal. Y sobre eso es que está con investigación preliminar abierta la Presidenta de la República y el ministro del Interior. Una anécdota: yo estaba hace unas 2 noches en mi cama, pero con insomnio, 3 de la mañana, y de repente recibo un mensaje, suena clic, 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 ¡ay caray! Lo leo, era alguien que decía en mi directorio, entre paréntesis, Ministerio del Interior. ¡Ay caray! A quien conozco, claro, ¿no? Yo estando en el Ministerio del Interior con ese personaje muchas veces, así es. Y bueno, le contesté pues lo que me preguntó. Yo en derecho
no me niego a nada, ¿no? Y eso fue a las 3 de la mañana, ¿no? A las 8 de la mañana, de repente, ya hablé con un coronel, también del Ministerio del Interior, a quien conozco, ¿no? Y me pidieron mi opinión jurídica respecto de esta realidad que estamos comentando, ¿no? Del Ministro del Interior, porque me llamaban dos del Ministerio del Interior. Y yo le dije que se ponga derecho lunes, a primera hora, porque le han abierto investigación preliminar el viernes, por lo tanto, a primera hora que se ponga derecho. Y que se ponga derecho y pida declarar inmediatamente, al día siguiente, si es que es posible. Y allí relate todo cómo surgió esta resolución ministerial en donde se sustrae el apoyo policial al trabajo fiscal. Eso se llama delito de encubrimiento personal agravado, porque con eso se busca la impunidad, con eso se buscaba el sobreseimiento que querían que lo realizara pues Harvey Colchado, creyendo que él es el fiscal. No, estaban equivocados. Harvey Colchado no archiva. Quien archiva es la misma fiscal a cargo del caso, es decir, Marita Barreto. Así que estaban mal. Tendrían que haberlo convencido a Harvey Colchado que persuada, que enamore a Marita Barreto para que se archivara ese caso, ¿no? Pero no saben lo que se ha dicho, lo que se sabe, que Harvey Colchado estaba designado como un testigo encubierto. Testigo encubierto es aquel que se filtra en la organización criminal sin revelar su identidad y los comienza pues a escudriñar, los comienza a identificar, los comienza a filmar. Y todo eso lo informa a quien lo han puesto de testigo encubierto, que era Marita Barreto, ¿no? Y como testigo encubierto Harvey Colchado, no le tenía que decir, mi general, yo soy testigo encubierto, por lo tanto no puedo almorzar con Mateo Castañeda, ¿no? El testigo encubierto tiene que nunca revelar su identidad. Nunca. Bueno, de eso es que ya hay investigación preliminar y lo que he dicho, esa investigación preliminar, aunque sea abierto por 30 días, se la debe concluir, cerrar mañana, el sábado, el domingo, el lunes, o cuando quiera don Juan Carlos Villena, darla por concluido y plantear ya denuncia constitucional en donde se puede pedir detención preliminar de este señor ministro del Interior en primer lugar. Y con esta denuncia constitucional en donde se inventaría todos estos latrocinios, ilicitudes de Dina Boluarte, dar cuenta al Congreso de la República, dar cuenta a todas las comisiones o grupos de parlamentarios que están ya gestando 2 vacancias. Todas esas vacancias, el texto de la moción de vacancia se debe recaudar con toda esta investigación preliminar que está realizando el fiscal de la Nación contra Benavides Bar, contra Dina Boluarte, la denuncia constitucional que plantee, la detención preliminar que solicite, que la debe dictar un fiscal supremo titular, y con estos recaudos, las 2 vacancias que están en camino, debe prosperar que el Congreso de la República alguna vez se aleje de la actividad que realiza como organización criminal, declarando fundada la vacancia, porque no puede seguir de presidente de la República una delincuente más, una que lidera organización criminal como su hermano, como lo revela el solo hecho de haberse reunido con su abogado buscando a un general para que lo recomiende a un coronel, y después haberse ido clandestinamente esta presidenta de la República al mismo local de la oficina de su abogado, y sin saber que el allanamiento se estaba llevando a cabo, ella llegó subrepticiamente, ella llegó desfigurada, ella llegó camuflada a entrar a la oficina de su abogado, que él ya estaba con detención preliminar, para que se fuera presidente de la República a la escena del crimen, a sustraer elementos de convicción, por supuesto, seguramente el USB, seguramente la laptop, seguramente los archivos que se encontraban en la gaveta tal,
que su abogado le ha informado dónde están, porque él ya se encontraba detenido y solo el abogado le podía encargar al presidente de la República. Pero hay filmación de que la presidenta de la República llegó en el momento del allanamiento y como al abrir la puerta se dio cuenta que estaban allanando la oficina, tomó las de Beadiego, dio la espalda, se salió, se subió a su carro y se fue. Y todavía se fue en un carro de presidencia de la República, el mismo carro que usaba don Pedro Castillo Terrones. Esta criminal no debe pues seguir de presidenta de la República ni fungiendo siquiera como tal. Gracias, Wilmer, y encantado. ¿Alguna preguntita pequeña? Adelante. Muchísimas gracias, doctor Guillermo Olivera Díaz. La verdad que nos ha dado una cátedra, como siempre, magistral. Un par de preguntas, don Guillermo. Entonces, si el juez Checle fue traído de Piura por Patricia Benavides o el entorno para blindar a Emma Benavides y cambiaron figuritas con Terán, traído de Arequipa, y es él el que está teniendo a Pedro Castillo prisionero. Entonces, esta es una conspiración monstruosa de la corrupción contra la democracia en el Perú, doctor. Con una pequeña aclaración, amigo Wilmer, la Patricia Benavides Vargas puede traer a Terán por sí sola de Arequipa, pero quien trae a Checle y Soria de Piura es el presidente de la Corte Suprema. Solo el presidente de la Corte Suprema. No necesita acuerdo de 2 o 3 o de la Sala Plena de la Corte Suprema, de jueces supremos. Solo un simple oficio lo trae. O lo llama por teléfono, Juan Carlos Checle y Soria, ven, porque me lo ha recomendado doña Patricia. Así que el oficio es del presidente de la Corte Suprema, lo trae Checle y Soria, y por otro oficio o una llamada telefónica lo trae la Patricia Benavides a Terán para que ambos actúen en maridaje, ¿no? En dupla criminal, ¿no? Tú me archivas el caso de mi hermana y lo mío, como lo están teniendo ahora los de Benavides Vargas, y yo te archivo, por supuesto, tu organización criminal de los ilegales de Piura, ¿no? Me olvido de las coimas que hayas cobrado con otros fiscales, porque recuerden que para una libertad tiene que haber el maridaje del fiscal del caso y del juez supremo del caso, o del juez superior en este caso en Piura, ¿no? Lo mismo pues que iba a hacer don Juan Carlos Checle y Soria respecto de Emma Benavides. Si a mí me está perdonando tu hermana las formas que he cobrado como los ilegales de Piura, yo en mitad te tengo que perdonar lo mismo, aunque hayas cobrado a 500 narcos. No me interesa eso, porque así actúan los compadrazgos. Esa es la organización criminal que tiene el país, que la integran, pues como ven, fiscales, jueces, congresistas, tribunos del Tribunal Constitucional. Y lo que les dije al principio, hoy, el que me habló sobre William Paco Castillo me dijo, viene la demanda competencial y están pidiendo como medida cautelar que se suspenda la reposición que han hecho en favor de Zoraida Ábalos. Fíjense, gravísimo, ¿no? Por lo tanto, el Tribunal Constitucional, tal como lo hizo con los casos de Inés Tello Valcárcel y de Aldo Vázquez, lo mismo podría hacer el Tribunal Constitucional. En una demanda constitucional se apareja una solicitud de medida cautelar para que se suspenda la reposición que se ha dictado por sentencia estimatoria por el Poder Judicial. Y si el Tribunal Constitucional se presta a eso, de nuevo yo pedía que el pueblo peruano alguna vez se encorajine y venga 1 millón de personas a las puertas del Tribunal Constitucional y se desaparezcan, no sé cómo, a todos los Morales Arabia que actúan allí. No podemos aceptar que hayan abogados que digan que el Poder Judicial está interfiriendo el fuero parlamentario en la competencia del Congreso de la República. No, señores congresistas de la bancada de Perú Libre, a ustedes los he escuchado que dicen que el Poder Judicial no puede interferir en las funciones del Congreso cuando inhabilita.
lo escuchado a lo que dice Valdemar Cerrón Rojas, el hermano de Vladimir. Vladimir, llámalo a Valdemar. Vladimir, llámalo a Américo Gonza. Dice que un juez no puede resolver contra una inhabilitación impuesta por el Congreso. No, don Américo Gonza, usted está equivocado. Usted no conoce la materia penal. Usted no puede hacer la concordancia entre la materia jurídico-penal, la procesal penal y la materia constitucional, porque la inhabilitación necesita una esencia infractora, una sustancia infractora, sea infracción constitucional, sea delito. No hay más figuras delictivas para una inhabilitación. ¿Y cuál es la infracción constitucional que se le está imputando a Zoraida Ábalos? Ninguna. Solo ella abrió investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo y suspendió hasta que termine su mandato, porque así le ordena la Constitución Política en el artículo 117, en donde dice que durante su mandato no puede ser acusado, entre paréntesis, como les explicaba antes, investigado el presidente de la República, salvo por traición a la patria, salvo por disolver el Congreso, y don Pedro Castillo no ha disuelto nada, solo ha leído, y con la lectura ni se viola, ni se asesina, ni se estafa, ni se comete rebelión. No hay rebeliones leyendo el papel. La rebelión es con alzamiento de armas, don Américo Gonza, alzamiento de armas, pistola, revólver, metralleta, bazucas, tanques, tanquetas. No, señor. Entonces, cuando el Poder Judicial declara fundada un amparo, es por la violación de los derechos constitucionales, como es en el caso de don Pedro Castillo. Ha debido ser fundado Xavier Cooper porque se violó la libertad individual al detenerlo con metralleta en mano por policía sin tener mandato judicial y sin que haya ni delito, ni flagrancia, ni se encuentre en fuga. Para haberlo detenido tenía que haber los tres conceptos: delito cierto, flagrancia cierta y fuga cierta en relación al delito perpetrado. Y que quien lo detiene lo haya visto, lo haya sorprendido, lo haya descubierto, lo haya constatado. Nunca eso ha habido, porque el mismo Américo Gonza dice en su en su acta de investigación de intervención judicial, que se lo detuvo a Pedro Castillo por orden superior, lo que significa que los que lo detuvieron no lo han visto, no lo han sorprendido, no lo han descubierto ni en el delito, ni en la flagrancia, ni en la fuga, sino que les han ordenado, y nadie sabe quién ordenó. No consta quién ordenó, y tampoco consta que el que ordenó haya visto. No. Y para detener policialmente tiene que haberse sorprendido, descubierto, visto, constatado, porque así lo dice el artículo segundo 24F de la Constitución Política, en delito flagrante, y porque la flagrancia lo desarrolla el artículo 259 del Código Procesal Penal, cuando dice que el policía puede tener sin mandato judicial si sorprende, si descubre, si constata, si le consta la flagrancia misma, que es el elemento constitutivo del delito. Así que los de la bancada de Perú Libre no pueden defender a Estadita Boluarte, no pueden creer que el Poder Judicial está interfiriendo en una labor delictiva del Congreso, porque sacaron a Zoraida Ábalos para dejarla sin estorbo a Patricia Benavides Vargas, a quienes a los congresistas, ella les iba a archivar conforme lo ha hecho. Y doña Adela Espinosa lo ha reabierto esas investigaciones preliminares, como lo ha hecho con Patricia Chirinos. Entonces, un amparo se sentencia de forma estimatoria cuando se ha constatado que hay una violación congresal a un derecho fundamental, a todos los derechos. No se puede creer que ha habido una falta grave, una violación, una vulneración, una infracción de una norma constitucional. Sí,
no hay ninguna norma que tipifique cuál es ese contenido de la infracción constitucional y si para esta infracción constitucional se puede graduar la sanción. ¿Por qué 6? ¿Por qué 5? ¿Por qué 7? ¿Por qué 8? ¿Y por qué Pedro Castillo 10? U otros también 10 y ella 5. ¿Y por qué no 4? ¿Y por qué no 3? ¿En dónde se ha graduado eso? ¿Saben en dónde? En el cieno de los parlamentarios también de Perú Libre. En el fango, en el miasma, y que ahora tienen todavía la desvergüenza de defender a la Patricia Benavides contra Zoraida y todavía a la Presidenta de la República. No defiendan el delito, señores parlamentarios de Perú Libre. Tengan vergüenza que ustedes surgieron a la política pretendiendo ser redentores del Perú. Pero me da vergüenza que ustedes están defendiendo a lideresas de organización criminal, como es Dina Boluarte, como es Patricia Benavides, y contrariando pues a la intervención futura que haría doña Zoraida Ábalos. Y me imagino que estos mismos del Congreso, quizá también los de Perú Libre, estén aconsejando al oído para redactar esta demanda competencial, para redactar la solicitud de medida cautelar, para que de nuevo el Poder Judicial anule la reposición que favorece a doña Zoraida Ábalos. Gravísimo todo esto, por eso es que me avergüenzo, me estremezco, como lo he dicho, y solo me permite esto colegir, concluir, motejar que vivimos en el Perú en un archipiélago criminal, miasmático, hediondo, putrefacto, y debemos reivindicarnos, ojalá, en las elecciones que vienen. Ojalá el Perú se encorajine, vote en forma consciente, en forma libre, por nueva gente, por nueva sangre, que quiera redimir al Perú y que quiera luchar contra la corrupción. Me he ofrecido ser candidato. Todavía no lo soy por ninguna organización política, pero si es que lo fuera, le pido al pueblo peruano, y si me ponen en la lista parlamentaria en el número 1 de Lima, vote masivamente por mí para llegar, ojalá, a la presidencia del Congreso. Y como yo lo he dicho también, ojalá también me incluyan ese mismo partido político en algún huequito de la plancha presidencial, con la finalidad de que todos los peruanos en el mundo, en el extranjero, voten por esa plancha presidencial. Por lo tanto, los votos que sean para el Parlamento en mi favor también favorezcan a la plancha presidencial. Y cuando el Perú tenga un ejecutivo y una mayoría congresal como la que tuvo de 73 parlamentarios esta inefable Keiko Fujimori, allí recién podremos hablar de una refundación de la República del Perú, como merece el Perú profundo, ser sacado del aerrojamiento que lo mantiene esta clase política desde el año 1821 hasta el año 2024, ahora con la títere Dina Boluarte Segarra. Gracias, Wilmer. Gracias, don Guillermo. Quiero darle una sorpresa, lo tenía preparado justo para este momento. Justamente hace 4 días que hemos lanzado una pequeña encuesta y hemos puesto a 5 candidatos. Está el mayor Hilario Rosales, candidato a la presidencia. Dice, la pregunta es, ¿por quién votarías en las próximas elecciones presidenciales y congresales del Perú? Han contestado 1.900 personas, han hecho su voto. Están Hilario Rosales, Ricardo Belmont, Aníbal Torres, Pablo Salas y Antauro Humala. El que se lleva de lejos la preferencia en esta encuesta es don Ricardo Belmont, tiene el 63%. Don Hilario Rosales está en segundo lugar con el 17%. En tercer lugar recién viene el hermano Pablo Salas y finalmente muy atrás Aníbal Torres con un exiguo 6% y Antauro Humala con el 5%. Es una encuesta en Inti Noticias, no es representativa de todo el país, por supuesto que no, y aquí faltan muchos candidatos, pero es un primer esbozo de hacia dónde van los tiros, don Guillermo. Si desea comentar algo, adelante. Sí, yo también quisiera votar, pero para ponerlo a Aníbal Torres en el último peldaño de esa encuesta.
un personaje como él. Jamás, ni siquiera debería ser candidato. Jamás. Y bueno, quizá es conveniente que esa encuesta se ampliara a otros candidatos presidenciales, en donde también se incluyan a los de la derecha bruta y achorada, ¿no? Porque ahí no veo que esté ninguno. Que el público logre votar en una encuesta en donde aparezca pues Keiko, Antauro, Ricardo Belmont, Rosario, Hilario Rosales, en fin, para que recién así tengamos una encuesta mucha más amplia que la que se está mostrando, ¿no? Y justamente ya me había... Adelante, Wilmer. Termine, don Guillermo, adelante. Sí, justo me habían enviado un mensaje hoy a alguna gente que la deben tener infiltrada en sus feudos y me decían, dígale a Wilmer que no haga una encuesta tan diminuta como lo que estoy diciendo, sino que amplíe el número de candidatos a un mayor número, que incluya a los de la derecha, para ver cómo realmente están las preferencias del pueblo peruano, para que desde ahora ya se instruya, se eduque al elector peruano y no vote por los de la derecha, a cuyos símbolos se los debe publicitar, cuáles son, y para que recién el pueblo peruano se dé cuenta que ya los partidos estos, APRA, Fuerza Popular, Avanza País y Podemos, bueno, ya pasaron de moda, ¿no? Ya están añejos, etcétera, corrompidos hasta el tuétano. El Perú debe despertar, el elector debe realmente inteligenciarse de toda esta corrupción de que ha sido víctima. El pueblo peruano es víctima de... Para crear la página web de tu emprendimiento en el 2024 tienes dos opciones. Uno, pagar de esta corrupción rampante desde el año 1821 en que nos independizamos. Y la misma corrupción se vive y solo se cambia de manos. La mafia fujimorista que tuvo en sus manos el poder peruano en forma corrupta en 10 años, desde el 1990 hasta el 2000. Vino la otra mafia del Toledo hasta el 2006. Siguió la mafia de Adán García hasta el 2011. Vino la mafia traicionera de Ollanta Humala hasta el 2016. Y por supuesto siguió la mafia de este gánster internacional llamado Pedro Pablo Kuczynski, y que no duró sino hasta lo que ustedes saben, pero que comenzó a venderse por la vacancia, para que no haya vacancia, pero dando el indulto a un autor de crímenes de lesa humanidad como es don Alberto Fujimori, y lo dio el 24 de diciembre del año 2017. Ni qué decir pues de esta mafia que capitalizó Martín Vizcarra y el que siguió a él, y bueno, seguimos de mafia en mafia, cambiando solo de manos. Así que mi sugerencia es que se amplíe la relación de candidatos para que comience el pueblo peruano a identificar dónde está un lado y dónde está el otro y dónde están los símbolos por los que debe votar, liberándose en todos los casos que vote de la corrupción, porque esa es la que ha arrojado al país. Gracias, Wilber. Muchas gracias, don Guillermo, así lo haremos. Pierda cuidado, era una probadita nomás para ir testeando y hay interés, hay mucho interés. Pues don Guillermo, le agradecemos infinitamente su participación y si desea agregar algo más, adelante, por favor. Muchas gracias por participar del programa el día de hoy. Sí, solo decirle, Wilmer, que espere por favor mi llamadita y le voy a hacer la llamada en el momento preciso que parto de Valencia, haciéndole ver que parto de Valencia a tal hora y que dentro de 4 horas, porque son 400 kilómetros, estaré en Barcelona, y le ruego, como ya le dije en algún otro modo, que me envíe el link de ese restaurante en donde almorzamos aquella primera vez, para que almorcemos en esa segunda vez, y después del almuercito
yo sigo mi curso porque ya le he dicho, tengo que llegar hasta Düsseldorf y hay unos 1.700 kilómetros desde Valencia hasta Düsseldorf. Gracias. Muchísimas gracias, don Guillermo. Y por cierto, ese restaurante no es Pescados Capitales. No, ahí en Pescados Capitales la reservación tiene que ser a nombre de un Mateo. La factura la tiene que pagar un Mateo. Y ahí solo van los generales, los coroneles, porque los busca la presidenta de la República del Perú. Amigos, ha sido don Guillermo Olivera Díaz en Inti Noticias. Como siempre, hay que tratar de poner algo de humor y agradeciéndole su participación. Pues amigos, muchísimas gracias a don Guillermo, a todos ustedes que han visto el vídeo, compártanlo en sus redes, háganlo viral, que todo el Perú se entere. Realmente estas declaraciones son explosivas. Ahora sabemos por qué el presidente Pedro Castillo está siendo tratado como es tratado por este inefable juez Checli. Increíble, ¿no? ¿Qué tal corruptazo había resultado ser? Pues si él tiene en sus manos la libertad o el encarcelamiento o el secuestro, mejor dicho, del presidente Pedro Castillo. Amigo, que se haga viral este video. Nos vemos. Conmigo será hasta un próximo programa. Y recuerda, un pueblo bien informado jamás será sojuzgado. Bien, pues amigos, así termina esta gran entrevista de dos grandes líderes, sinceramente, que me he quedado sorprendido con toda la explicación que ha dado el doctor Guillermo Olivera Díaz, que sin duda es una eminencia en el derecho penal y constitucional. Se lo sabe al dedillo. Está clarísimo, como lo acaba de decir el doctor, cómo es que este señor Juan Carlos Checli Soria, como juez supremo provisional, que está viendo o está a cargo del caso del presidente Pedro Castillo, pues este señor nunca se lo va a dar libertad. Está clarísimo lo que nos ha dicho el doctor Guillermo Olivera Díaz. Entonces, como pueblo lo que queda es organizarse y seguir luchando, como también lo ha dicho el doctor, que es necesario ir 1 millón de personas a reclamar que se cumpla la ley y se libere al presidente de la República. Menos mal que ya este juez ya está siendo recusado por la doctora Delia Espinosa. Esperemos que este recusamiento sea pues con la finalidad de que salga a un costado y deje el camino libre para que siga investigando los delitos que han cometido todos estos que están en la banda criminal. Oiga, increíble, de verdad. Me he quedado sorprendido y perplejo al escuchar con tanta certeza decirlo el doctor Guillermo Olivera, que conoce todo este proceso, el camino que recorren cuando se trata de una investigación. Y cómo es que Dina Boluarte, metida ahí, metida juntos para complotar, juntos para formar parte de esta mafia y buscando influenciar a través del coronel Colchado para que interceda ante la fiscal suprema Marita Barreto, que está llevando el caso, la que ha ordenado el allanamiento de la casa de Dina Boluarte y la que ya ha ordenado la detención del hermanísimo de Dina Boluarte. Oiga, ¿qué tal corruptos nos gobiernan? ¿Qué tal sinvergüenzas? ¿Cómo trafican con la justicia, con la ley, y hacen uso y abuso? Dina Boluarte dice
que ha sido visto a través del vídeo que está presentando el compatriota Wilmer Domínguez, que lo tenemos ahí en pantalla. Ahí se ve que Dina Boluarte llega a las oficinas de su abogado, pero que en ese momento ya el abogado estaba siendo intervenido, lo estaban allanando, pero Dina Boluarte no sabía que en ese momento había ya el allanamiento y se dio contra la pared, porque al abrir la puerta y al ver que estaban adentro los fiscales y los policías rebuscando en las oficinas de su abogado, ella inmediatamente tuvo que regresarse, cerrar la puerta y regresar, subir a su auto y largarse. ¿Para qué fue? ¿Para qué fue a la oficina de su abogado? Pues está clarísimo que esta señora fue con la intención de sustraer las pruebas que lo deben comprometer más seriamente. Entonces, pues, manos a la obra, señores del Poder Judicial, del Ministerio Público, los que son autoridades probas. No hay vuelta que dar. Esta señora no debe estar ni un minuto más en el palacio. Debe estar en la cárcel. Todos estos que han complotado contra el presidente Pedro Castillo. Ahora sabemos con mayor certeza que el presidente Castillo está siendo secuestrado. Pero es un hombre valiente que hasta hoy todavía no ha declarado, porque también es importante que tiene que declarar. Hay muchas cosas que el pueblo quiere saber por qué leyó ese documento. Eso lo dirá seguramente cuando está libre. Hoy quizá no puede, porque debe estar presionado seguramente. Es entendible. Pero así funciona la justicia en el Perú. Oiga, dice que Juan Carlos Sheckler fue traído de Piura a Lima por órdenes expresas del presidente de la Corte Suprema. ¿Para qué? Para que trabaje al lado y haga las cosas como lo que estamos viendo. Pero eso ha sido, pues, como lo dice, por influencia de Patricia Benavides. ¿Para qué? Para que este juez, que es el juez provisional, no es juez titular, por si acaso, ha tomado las riendas, pues han cambiado jueces, han cambiado fiscales, de acuerdo, tanto el Ministerio Público con la Fiscalía, con la Corte Suprema, y han estado haciendo, pues, ahí la madeja, envolviendo todo, tapando todo, la cochinada que han venido haciendo todos estos que forman parte de esa banda criminal. Pues qué bien, doctor, de verdad, ha sido usted muy claro, muy directo, y nos deja ilustrado con su mensaje, con su disertación que ha dado, pues, el Perú entero, todos los que vemos su programa, que participa con el compañero Wilmer Domínguez, pues estamos ahí con usted, doctor. Y con Wilmer Domínguez también me gustaría que también participe en política, aunque él dice que no, pero si lo invitan de repente se atreve y serían la dupla. ¿Por qué no? Necesitamos personas en el poder como estos dos grandes personajes que nos están dando el ejemplo y están haciendo la batalla desde donde están. Importante esta entrevista que ha dado el doctor Guillermo Olivera Díaz al compañero Wilmer Domínguez, y bueno, a los dos mis felicitaciones y gracias por ilustrar con estas verdaderas palabras, con conocimiento enmarcado dentro de la ley, que muchos desconocemos cómo funciona la administración de justicia en el Perú. Bueno, pues señores, con esta transmisión
me despido de ustedes y reiterándoles como siempre también que si todavía no se han suscrito, pueden hacerlo, amigos. La suscripción es gratis, no cuesta nada. Y dame tu poderoso like, así con tu manito arriba, para que llegue no solamente a más peruanos, sino a muchas personas, que es importante que las noticias se difundan y que la gente conozca, para que así lleguemos en algún día a lograr el anhelo de la gran transformación en nuestro país, que es anhelo de muchísimos peruanos. Pero para llegar a eso necesitamos más gente que conozca y más gente que se sume a este gran importante proyecto. Y finalmente, para el doctor Guillermo Olivera Díaz, mi voto ya está decidido en apoyarle. Voy a apoyarle y también voy a hacer extensiva la publicidad de la campaña que usted empiece. Solamente esperamos que se decida y determine con quién de los partidos políticos va a participar. Que vea bien quiénes son los que van a estar junto a usted y que sea un partido político que tenga connotación con los problemas del país, que sea una persona que no se venda así como Pedro Castillo, que no se ha vendido, que sea una persona que defienda a este Perú, a esta gente que está sedienta de justicia. Es lo único que le pido a través de este humilde espacio, pero creo de que es importante saber que usted aspira a ser representante del país. Vamos a ver qué partido político le llama y usted tendrá que tomar la decisión. Por lo demás, creo de que ya usted no va a necesitar hacer campaña. Me atrevo a decir, porque tiene millones de personas que le siguen por su acertada orientación que da a todos los peruanos, y que no solamente lo escuchan los peruanos, sino también escuchan mucha gente a través del canal de Inti Noticias, que usted siempre está siendo entrevistado. Ya es un hombre muy conocido por su capacidad, por su inteligencia, y porque es una persona que lo está demostrando con sinceridad su nobleza y su carisma. Eso es lo que le caracteriza a usted, doctor Guillermo Olivera. Pues mis felicitaciones y muchos éxitos. Que Dios les acompañe a los dos y estaremos, ojalá Dios quiera, si usted llega a participar formando parte de alguna plancha presidencial o congresal, perdón, pues tal vez haya la oportunidad de que venga a visitar Trujillo, y aquí estaremos siempre con ustedes apoyando en lo que se pueda. Muchísimas gracias y me despido con estas cortas palabras, agradeciéndoles a todos los que tengan la oportunidad de ver este video, que también lo compartan, porque es importante conocer la parte legal y conocer cómo está estructurado estas bandas criminales que nos gobiernan. Sí, señores. Dicho esto, me despido y nos estaremos viendo en el próximo programa. Dios quiera y Dios mediante sea pronto, porque siempre hay que pedir a nuestro divino Redentor que nos encamine y que nos bendiga, que nos alumbre con su bendita luz para seguir caminando por el camino del bien. Muchas gracias.